Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. Hoy es necesario hablar de diferentes vertientes de lo que se produjo el recién pasado domingo 16 de febrero, que concluyó con la anulación de las elecciones municipales. Hay quienes quieren presentar esto como un hecho fortuito, como un accidente tecnológico, como algo que cayó así un poco del aire. Y la verdad es que lo que pasó el domingo tiene antecedentes, tiene una historia que arranca, que tiene su origen después de la intervención, de la invasión, mejor dicho, militar de los Estados Unidos a la República Dominicana en 1965, para impedir el restablecimiento de la Constitución del 63 y de la democracia. Entonces, primero efímeramente con García Godoy como presidente, e inmediatamente después, y sobre todo, con Joaquín Balaguer, se impuso, se fue imponiendo un modelo de corrupción electoral. Todo un sistema articulado en el que se fueron combinando la represión, muchas veces sangrienta, la política del miedo y del terror, los fraudes, las trampas, el clientelismo, los sobornos electorales, la compra de partiditos y partidos, de dirigentes, opositores, toda esa práctica. Y eso se fue descomponiendo cada vez más, degradándose el sistema político. Los 12 años. Y hay un momento de convulsión en el 78. Pero hay que decir que finalmente ese modelo tenía tanta fuerza de poder, de dominación, que atrapó a parte, incluso gran parte de las fuerzas que se le oponían. El PRD terminó siendo corrompido. El propio Peña Gómez se tornó permisivo frente a la corrupción, el clientelismo, todo esto. Eso pasa por la corrupción en el gobierno de Guzmán, que tuvo que ver incluso con su suicidio. Lo de Jorge Blanco, que disparó el tema. Magluta. Fíjense ustedes cómo ese modelo de corrupción electoral va entrampando, arropando. Hay alguien sí que logra zafarse sistemáticamente de él, que fue Bosch. Tenía una recia moral política. Incluso lo hizo en el seno del PRD, rompiendo y formando el PLD, y lo hizo después en el propio PLD, donde llegó un momento a renunciar y a denunciar a la pequeña burguesía trepadora, que lo que buscaba era privilegios, prebendas electorales, oportunidades de enriquecimiento. Y eso produce los engendros de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Pero en el PRD reproduce el tema con Hipólito Mejía.
Y no solo, es una camada de dirigentes que entra dentro de esa lógica. Pues precisamente ese modelo, el que sufrió una especie de estallido el pasado domingo, es decir, ayer. Su crisis, sus rupturas, la fractura del PLD, el descrédito, las luchas contra la corrupción y la impunidad, su impacto sobre el sistema de partidos y especialmente sobre el partido gobernante con prácticamente más de 17 años gobernando, conformando una especie de pantano. Pues en ese contexto, con ese alimento, con ese entorno y esa historia, que se produce el fenómeno de ayer, que tiene niveles muy superiores a crisis anteriores, porque se trató, y eso será tema del próximo segmento, de una especie de golpe electoral electrónico en la lógica imperialista. En el imperialismo, Estados Unidos, los ideólogos actuales, los tecnócratas del sistema, ahora se han inventado diferentes tipos de golpes, a los cuales llaman los golpes blandos. Y esos tipos aprenden, los discípulos, aprenden esas técnicas, como los dirigentes del PLD aprendieron, quizá no con tanta perfección, más chapuceramente en algunos casos, la capacidad de fraude del balaguerismo. Balaguer fue un maestro de eso y contaminó todo el sistema político. Pero ahora también eso se mezcla, se entremezcla, se combina con el tema de los golpes blandos y de lo que llaman ahora la tecnología, como si todo el tema electrónico, informático, digital, microelectrónico, fuera la única tecnología. Pero como es un factor de mucha importancia en la comunicación, y no solo en la comunicación, en todo el proceso de redes de producción y de servicio, pues los que se especializan en ella son gente de diferente calaña, vamos a decir. Algunos de estirpe seria, con una determinada moral, pero no hay bastantes que están dedicados a la trampa y perfeccionan las trampas. Aunque las mismas trampas muchas veces le hacen su trastada. Y algo tuvo que ver eso con lo de ayer, o pudo tener que ver, ¿cierto?, desbordamiento que la han hecho mucho más vulnerable. La conspiración golpista electrónica no tuvo toda la calidad que ellos pretendían darle. Y aunque también muchas veces se provocó una especie de caos. Pero de eso específicamente, de lo que se produjo, que es un resultado de un proceso, no es un momento simplemente. De lo que se produjo ayer, vamos a hablar ahora, en breves minutos, después de esta pausa. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.